Paz de Cristo. Bienvenidos este martes a nuestro estudio bíblico. Es un placer que nos acompañe. Vamos a cantar este canto que simplemente dice, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor que está siempre en su trono. Amén. ¿Por qué no vamos delante del Señor en oración? Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, porque nos permites un día más, Señor. Gracias porque podemos descansar en tu presencia. Gracias por tu palabra que todavía se predica, Señor, que todavía edifica, que todavía redarguye. Háblame a mi corazón, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que produzca el fruto que es necesario, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mucha paz de Cristo. Nuevamente regresamos a nuestro estudio semanal de los martes. Todavía estamos estudiando Primera de Corintios. El estudio de esta tarde que nos ocupa va a ser el capítulo 6 de Primera de Corintios. La semana pasada miramos el capítulo 5. Y hermanos, la semana pasada miramos al apóstol San Pablo enojado, regañando a la iglesia por un motivo de fornicación, adulterio, incesto en la iglesia, causado por posiblemente un ministro
de la iglesia. Y Pablo estaba enojado. Y si ustedes piensan que estaba enojado en el capítulo 5, esperen un momento y miremoslo cómo sigue su enojo en el capítulo 6 y cómo sigue tratando de corregir a la iglesia de Corinto en el capítulo 6. Y alguien pensaría que ya se le olvidó del capítulo 5. Pero, por cierto, no se le ha olvidado nada. Aquí vuelve a recordarnos, no únicamente del capítulo 5, del capítulo 4, del capítulo 3 y sucesivamente. Nos damos cuenta que todo este tiempo estábamos en preparación porque San Pablo tenía la intención de corregir muchas deficiencias en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Miremos cómo comienza el versículo 1 del 6. En español dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si leemos esta porción, hermanos, en inglés, parece que dice, how dare you. Y lo dice como con un tono de desafío, con un tono de enojo, tratando de hacerles entender que lo que están haciendo está muy mal hecho. Inicia el capítulo 6 por motivo y el asunto de la litigación entre los hermanos. Se andan llevando a corte el uno al otro y el apóstol San Pablo quiere corregir esa deficiencia y comienza, how dare you, les hace la pregunta, ¿cómo se atreven a ir a juicio, a buscar justicia entre aquellos hombres injustos? Pablo conocía el proceso. Él conocía el método de la justicia de estos hombres porque él había andado entre ellos, conocía sus métodos, conocía la manera en que ellos se encubrían el uno al otro cuando ellos debían de ser juzgados y se protegían. Y él está seguro que esta gente injusta no va a hacer justicia entre los hermanos ni con los hermanos. Versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La iglesia va a juzgar al mundo entero, no nomás a los del Sanedrín, no nomás a Israel, no únicamente a los ángeles, sino que al mundo entero. Dice, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Cosas pequeñas, hermanos, entre los hermanos. Quizás alguien le robaba un becerro, le robaba una chiva, un hermano al otro hermano. Tenían diferencias en el mercado porque le vendía una libra de mercancía y usaba una falsa manera de medir. Posiblemente, hermanos, algún motivo o una causa natural que venían los ríos y causaban desbordamiento y le quitaban terreno al vecino, pero era una causa natural. Es algo que ellos podían entre ellos mismos lidiar y entre ellos mismos podían arreglar. Sigue diciendo, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. En este versículo, hermanos, hace la pregunta,
Pero esta pregunta tenemos que acordarnos de una cosa, que el apóstol ya nos ha dicho en los versículos y los capítulos anteriores, que él está usando la filosofía, él está usando las técnicas de los filósofos de ese tiempo, utilizando sus métodos, utilizando, por ejemplo, la retórica, y la usa en muchas otras partes de la Biblia, pero la ha usado excelentemente en los primeros 5 capítulos que ya estudiamos. Entonces este versículo lo tenemos que mirar cuidadosamente, porque este versículo se puede leer en la interrogativa o también se puede leer en lo afirmativo, porque la pregunta que él les hace es irónica. Y esta ironía que nosotros estamos mirando aquí, la vamos a mirar en otros lugares en la Biblia. Lo vamos a mirar en el capítulo 11, lo vamos a mirar en el capítulo 12, también en el 15, los trata hasta de necios, porque le hacen la pregunta sobre la resurrección. En el capítulo 11 y 12, cuando habla del velo, hacen una pregunta también similar a esta, podríamos decir irónica, pero también con un grado o un nivel de sarcasmo en esa ironía, porque les dice, si no se pone velo, pues que se pelone entonces, que se corte todo su cabello. Y ahí entendemos, por supuesto, que es la ironía con un nivel, con un grado, con un poquito de sarcasmo. Aquí, fíjense cómo hace la pregunta: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Fíjense la pregunta: ¿quiénes son? Posiblemente podríamos preguntar, ¿quiénes somos entre la iglesia? Nosotros, los que somos de menos estima en la iglesia. Posiblemente puedo ser yo el que soy menos estimado en la iglesia. Nosotros, la reacción automática de nosotros, bueno, es el hermano que no ofrenda, el hermano que no diezma, el hermano que no ayuda, el hermano que llega tarde, el hermano que no llega entre semana, viene únicamente los domingos, llega tarde y se va temprano. Entonces, el apóstol San Pablo está haciendo esta pregunta aquí, hermanos, pero tenemos que conceder de que es una pregunta irónica y tiene un nivel de sarcasmo, porque en la iglesia nadie es de baja estima. Todos somos comprados con la misma sangre. Todos tuvimos el mismo precio. En los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Pero es el uso de las palabras, es el uso, el método en que Él quiere atraer la atención de la iglesia, porque Él está dispuesto a decirnos algo. Dice en el 5, para avergonzaros lo digo. Sí los quiero avergonzar. En inglés dijéramos, you ought to be ashamed of yourselves. Deberías de tener vergüenza, pero no la tienes. ¿Por qué no la tienes? ¿Cómo sé yo que no la tienes? Porque andan litigando, andan en las cortes, andan arreglando problemas que fuera de la iglesia, que se podían arreglar dentro de la iglesia. You ought to be ashamed of yourselves. Es lo que le está diciendo. Para avergonzaros lo digo. Parece que no tienen vergüenza. Parece que no saben o no tienen una mejor manera de arreglar estos problemas. Y luego sigue haciendo otra pregunta. ¿No hay entre vosotros sabio? ¿No hay uno entre todos? Es una iglesia grande, es una iglesia bendecida, es una iglesia rica, llena de bendiciones. ¿No habrá uno sabio entre vosotros? Y luego repite, ni aun uno. ¿No puede juzgar entre sus hermanos? ¿Cómo no? Sí puede.
parece que nos está diciendo que sí puede. Parece que quizás sí hay un hermano en la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo estoy pensando que si hay uno, hay dos. Y si hay dos, hay tres. Y posiblemente haya más. Lo cierto es que usted y yo no tenemos ningún negocio arreglando negocios, menos de la iglesia. Pero fuera de la iglesia no tenemos ningún negocio acudiendo a las casas de corte para arreglar un problema que usted y yo podemos arreglar. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto dice, ante los incrédulos, con un gran signo de interrogación. Como que los quiere hacer entender qué negocio tienen ustedes andar entre los incrédulos. No sé si ustedes pueden mirar, hermanos, el enojo en los ojos del apóstol San Pablo cuando está escribiendo este capítulo, pero ciertamente está enojado. Está lleno del enojo santo de Dios. No sé si ustedes sabían, pero el Señor también se sabe enojar. El Señor también sabe llenarse de ira. Es más, el Señor también se sabe burlar. El salmista en el capítulo 2 dice que Él se va a burlar. Él se va a reír del mundo entero. ¿Por qué? Jesús nos dijo por qué. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya es. Qué bueno que dijera será condenado, pero Él dijo ya es condenado. El salmista en el 2 nos dice que Él se va a burlar de todo el mundo entero. ¿Por qué? Por cuanto no creyeron en Él. Y nosotros andamos con problemas y nos vamos a buscar ayuda, asilo, asistencia con los incrédulos. Ciertamente no tenemos ningún negocio allí. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis. Para comenzar, no debemos de andarnos peleando, para comenzar. Y ya que andamos peleando, dice, para que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Está muy bien, el hermano perdió 1 hectárea de terreno, 2 hectáreas de terreno, porque el río se desbordó y se llevó parte de su terreno, pero ellos lo perdieron, pero su vecino, el hermano X, se ganó 1 hectárea, 2 hectáreas. Es muy poco lo que se puede hacer en un problema como ese. La solución es difícil de conseguir, pero sin embargo podemos llegar a algún arreglo con el hermano. Y si nos defrauda, que nos defraude. La pérdida se quedó en manos de mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga. Pero no voy a ir a la corte a pelear con él. Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. A veces nos encontramos un hermano en la iglesia que se aprovecha de otro hermano. Por fortuna, por desfortuna, de cualquier manera que sea, suceden cosas como estas en la iglesia. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios?
sigue el regaño, hermanos. El apóstol San Pablo hace algo que no ha hecho en los últimos 5 versículos. Lo hace aquí. Les dice, no erréis. No se equivoquen. Va a amontonar a los injustos, va a amontonar a los hermanos que intentan defraudar a aquellos hermanos de los cuales se aprovechan o se quieren aprovechar o intentan aprovecharse, y los amontona, los acomoda dentro de un corral y los identifica de esta manera. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y parece aquí, hermanos, que nos recuerda de un incidente en el capítulo 5. Un hermano en la iglesia que cometió fornicación, adulterio, incesto, todo en una acción. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Parece que nos quiere repetir los 10 mandamientos. Para comenzar, la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a inclinar a ellos. Con tus manos no los vas a formar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y junta al fornicario, al adúltero, al idólatra, aún a los afeminados. Los incluye en ese grupo que no heredarán el reino de los cielos. Claramente, Pablo está enojado, hermanos. No está enojado con la iglesia, está enojado con el diablo. Está enojado con el enemigo de nuestras almas. Él sabe que los vienen. Él sabe que los hermanos pasan por diferentes situaciones en sus vidas cristianas, porque debemos acordarnos que él está escribiendo esta carta a hermanos, está escribiendo esta carta a la iglesia, a los santos, a los santificados, a los justificados, a los que ya fueron lavados con su sangre preciosa. Por eso en el 5, cuando nos habla de esta persona que cometió el gran crimen del que hablamos en el 5, por eso nos dio la opción de que si lo ponemos a prueba, si él pasa la prueba, si él se arrepiente, si él viene a los pies de Jesús y el Señor le perdona, ¿quién somos nosotros para no perdonarle? Nos está acordando de aquel incidente aquí, pero nos está diciendo que si persiste, si insiste en esa manera de vivir dentro de la iglesia, acuérdense, lo último que nos dijo en el 5, nos habló de distanciación social. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos debemos de apartar. Si sabemos, si nos damos cuenta de un hermano dentro de la iglesia que está envuelto en estas actividades, nos dice, con él ni aún comáis. Eso es lo que el apóstol San Pablo define como distanciación social. Pero en el 11 nos acuerda, y esto erais algunos, no sé ustedes, pero yo sí vine de allá. Yo sí participé de aquellos caminos, de aquella vida, de la cual el Señor un día por su misericordia y por su gracia me sacó. Yo bendigo mucho a Dios
Yo alabo mucho a Dios cuando miro jóvenes en la iglesia que no tuvieron que pasar por esos caminos, no anduvieron en esos pasos. Dios los ha guardado, son bienaventurados. Doy gloria y doy honra a Dios por esos jóvenes. Alabo al Señor, los alabo a ellos también. Pero Él está hablando de Él mismo, Él está hablando de Raimundo Correa también. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nos sigue diciendo en el 12 que debemos de glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Debemos glorificar a Dios en todo y por todo. Porque Él sigue diciendo que Él podía regresar. Es posible que Él pudiera caer también en el pecado, como cualquiera de nosotros también. Nos está dando a entender el apóstol San Pablo que la doctrina de que una vez salvos, siempre salvos, no es así. Cualquiera de nosotros puede caer de la gracia de Dios, pero qué bueno que la misericordia de Dios nos puede alcanzar aún. En el 12 dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, esas cosas, aunque fueran legales, aunque fueran aceptables para la sociedad, me son lícitas. Pero yo he decidido que no me convienen. Yo he decidido apartarme de esa manera de vivir, de esa manera de caminar. Yo he hecho la decisión de seguir a Cristo. Todas las cosas me son lícitas, pero yo ya me he propuesto a no dejarme dominar por ninguna de ellas. Hermanos, y luego llegamos al versículo 13. En el versículo 13 introduce otro tema, introduce otro asunto, y parece que le da poca importancia, pero él insiste en seguir con sus regaños del día. Y en el 13 dice, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La primera parte de este versículo es el único lugar donde él habla del asunto de que las viandas para el vientre. Y hermanos, introduce muy levemente, como que sobrepasa el asunto porque llega a otros asuntos más importantes, que es la fornicación, es el tema, es el asunto del cual él realmente está tratando, pero nos está cuidadosamente recordando de la glotonería. A veces pensamos nosotros que entre más llenos, mejor. Y entre más comemos, mejor. Alguien puede pensar porque se encuentra una persona muy llena de vida, aunque esté sobrepesado y pese más de lo que debe de pesar, porque a veces se limitan a 3 o a 4 comidas al día. Y por algún motivo el descuido o la falta de autoestima o no tiene nada malo decir con falta de autodisciplina también, se pierde ese cuidado, se pierde la noción y piensan que es algo natural, algo normal, pero el apóstol San Pablo aquí nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, y la glotonería es mala, y ahí lo voy a dejar, hermanos,
para no insultar a nadie, para no ofender a nadie, el apóstol San Pablo menciona el asunto y yo ya lo mencioné, ya lo dije y vamos a seguir. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Él nos hizo a nosotros, hermanos, inteligentemente. La arquitectura de nuestro ser, nuestro cuerpo, cuando el Señor nos hizo, nos dejó un pequeño vacante en nuestro corazón. Y toda la humanidad está construida de esa manera y Él quiere habitar dentro de ese corazón. Él quiere ser Señor de nuestras vidas, no únicamente nuestro corazón, de todo nuestro ser. Él quiere ser Señor. Y Dios dice que levantó al Señor, también a nosotros nos va a levantar con ese mismo poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo, vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Esta palabra, hermanos, retórica en este versículo se parece mucho al Romanos capítulo 6, versículo 1, donde pregunta el apóstol San Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios crezca? Por supuesto que no, de ninguna manera. Esa pregunta ni merece respuesta, parece que ni merece consideración. Y aquí está haciendo la pregunta de igual manera: ¿quitaré pues los miembros de Cristo? Por supuesto que no, de ningún modo. Se contesta él aquí, allá contesta de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Acuérdense, en la creación él dijo que los dos serán una sola carne. Dentro de los confines, dentro de los vínculos del matrimonio, serán los dos una sola carne. Fuera del matrimonio, fuera de ese vínculo que se llama matrimonio, es muy diferente a lo que sucede dentro del matrimonio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si Él habita en nosotros, si nosotros habitamos en Él, entonces somos uno con Él. Y no tenemos ningún negocio enredándonos con los negocios de esta vida, ni tampoco con los negocios mencionados en el versículo 9 y el versículo 10, que son la idolatría y el adulterio, con los afeminados, los varones que se echan con varones, ni con los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Por qué? Porque este grupo no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, la recomendación del apóstol San Pablo es que busquemos nuestra distancia. Está hablando de los hermanos, está hablando de la iglesia. Hay que guardar eso en mente. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos cuando esto ocurre. Ahora, pero si ustedes son invitados a una fiesta y ustedes van con ellos con la intención de ver si se pueden ganar a uno de ellos, si se pueden amistar con uno de ellos para sacarlo como del fuego, ardiendo, despreciando aún sus vestiduras, si van con ese propósito, si tienen ese propósito y piensan que pueden lograr sacar a uno de ellos, esa es una cosa. La otra es que nosotros nos envolvamos con ellos y peligrar nosotros
o los nuestros envolvernos con esa clase de actividad. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, el 18 dice, huir de la fornicación. Hay que huir, hay que correrle, hay que abandonar cualquier intento de nuestro corazón. Hay que huir el momento que sentimos la sombra de la muerte que se nos quiere acercar. Es importante huir y buscar el sol de justicia, porque no queremos estar bajo esa sombra. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros mismos no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Espíritu Santo de Dios ya ha limpiado este edificio, ya ha limpiado esta casa, ya ha limpiado mi persona. Santificado, justificado, soy un hombre regenerado, ya no más un hombre degenerado, que es lo que era antes. Ya no un hombre destructor ni detractor, sino un tractor en el camino de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. El precio de su sangre, el precio que Él pagó en aquel monte Calvario, derramando su sangre por nosotros. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es glorificarle, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y el martes que viene vamos a mirar el capítulo 7, vamos a mirar los problemas del matrimonio y los problemas en el matrimonio. Dios les bendiga, hermanos.